Bueno, para mí es un gran placer poder presentar hoy a Daniel, agradecerle acompañarnos en esta charla. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Bienvenido, Daniel, y todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, tratando de... Perdón, viene Gerardo después, ¿no? Tratando de complementar, voy a no hablar de empresas públicas, ya que Gerardo un poco ha trabajado mucho ese tema y seguramente voy a hablar de los otros aspectos económicos de la LUC, o sea, la regla fiscal, la llamada libertad financiera, que voy a explicar ahora, con una breve referencia a colonización dentro de empresas públicas, es lo único que voy a tocar. Pero antes de eso, quisiera hacer un comentario más general sobre la situación económica que estamos viviendo, porque eso da contexto a nuestro debate sobre la LUC. Es decir, no es que la LUC es responsable de que nos bajen los salarios, pero la LUC forma parte de un modelo económico que es algo, yo siempre digo que es como un trípode, ¿no? Como eso que está allí, digamos, ¿no? Que tiene tres patas. La ley de urgente consideración, que es de la que vamos a hablar ahora, la ley de presupuesto, que es una ley que solo en un año bajó 300 millones de dólares de gasto social, solo en el primer año, en el 20. Estimamos que en el 21 va a andar en algo parecido, todavía no tenemos la cifra definitiva, ¿no? O sea, es un ajuste, un recorte relevante. Piensen que de los 300 millones, solo 60 son de la ANEP, 35 del Fondo Nacional de Vivienda, 25 de ACE, 15 de la UDELAR, o sea, empezamos a recorrer, si no recuerdo mal, 18 del INAU, o sea, todos los organismos que hacen la política social recibieron un relevante recorte en el 20 y lo están recibiendo en el 21, fruto de la regla fiscal. Ahora voy a ir a eso cuando me meta con la regla fiscal. Pero quería primero plantear este vínculo, ¿no? LUC, presupuesto y política salarial, ¿no? Una política salarial absolutamente de rebaja de los salarios. Y eso está generando una coyuntura económica de aquí hasta, bueno, yo creo que todo el primer semestre del año que viene, que va a ser de importante deterioro de la calidad de vida de las personas. Y eso es parte de los meses en los que vamos a discutir y vamos a intentar convencer a nuestros vecinos y a los ciudadanos para que voten la anulación de la LUC. Piensen, yo siempre doy un dato, el ajuste de jubilaciones del 1 de enero del 22 todavía no está resuelto porque saben ustedes que por índice medio salarios y faltan 2 meses todavía, noviembre y diciembre, pero va a ser entre 5,8 y 6%. ¿No? Pongámosle 6% para redondear, para evitar ¿no? Es un masazo ese ajuste salarial, ¿no? En los 15 años de gobierno del Frente, el ajuste de jubilaciones fue entre 8,75 y 13, depende del año, bueno. O sea, pero 6% es un gran masazo. Claro, es el mínimo que pueden dar. Ellos podrían dar más puntos para hacer demagogía de cara al grito. Por eso digo que es lo que dan los números ahora. Pero eso va a impactar. El ajuste de salarios de enero ya está previsto en la mayoría de los que han firmado negociaciones colectivas, que no va a ser muy alto. Y los precios están pegando muy duro, ¿no? O sea, yo acabo de escribir algo sobre eso, pero cualquiera que mira, digamos, las listas de precios de cualquier mailing de esos que mandan y compara el de hoy, de noviembre de este año con mayo, ¿no? Para no ir tan atrás, ¿no? Ni siquiera ir para el año pasado, tenemos aumento de precios. Entonces, me parece que este punto de contexto de que la LUC es parte de un modelo económico más general que incluye el presupuesto del gobierno y la política salarial, tanto de públicos como de privados, y por ende de jubilaciones, es importante remarcar. Y eso afecta al comercio, porque el comercio, ¿de qué vive en Uruguay? Salvo los que exportan, salvo los frigoríficos, los ojeros, las plantas de celulosa, general viven del comercio interno, del mercado interno. ¿Y el mercado interno de qué depende? De los salarios y las jubilaciones. Y un poco más, porque no todos vivimos de un salario y una jubilación, pero en Uruguay 7 de cada 10 hogares viven de un salario y de una jubilación. Y o no, porque a veces son...
O sea, es relevante los salarios y las jubilaciones, aún en zonas donde hay niveles económicos mayores. Entonces, los comercios se van a afectar por esto, ¿no? Recordemos que muchos de ellos no tuvieron apoyos económicos importantes en este periodo de pandemia, ¿no? Y es probable que terminemos, quizás no antes de la LUC, pero durante el año que viene, en un aumento fuerte del endeudamiento, tanto de las personas como de los hogares, porque muchos optan por ese mercado. De hecho, el gobierno, la única medida seria que tomó con las pequeñas y medianas empresas fue darle acceso al crédito, darle garantías para que accedan al crédito. Los que lo tomaron, pienso que les va a ir mal, porque si no venden, si no desarrollan su actividad, no les sirve para nada tener un acceso a un crédito. Esto era lo primero que quería comentar, que era un poco el contexto económico en el que vamos. Los números sobre esto son bastante claros, se han escrito, el Frente ha publicado bastante documentación sobre precios, salarios, jubilaciones, el funcionamiento de las empresas y el presupuesto que comentaba hoy al comité. Dicho sea de paso, no lo dije porque hablé solo del gasto social en el presupuesto, también cayó en el 20, está cayendo en el 21 la inversión pública. En un momento en el cual uno dijera, bueno, los privados se retraen, ¿no? Invierten menos, ¿qué es lo que dice el sentido común? O sea, no digo ni la teoría económica, ¿no? Porque, ¿no? ¿Qué dice el sentido común? Bueno, el Estado tiene que invertir para compensar eso y además para darle a los inversores la señal de que el gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el país salga adelante. No lo hizo, ¿y saben cuál es el resultado? El resultado es que en un año y medio de gobierno aumentaron 5.700 millones de dólares en depósitos en el sistema bancario. La mitad en Uruguay y la mitad en el exterior. O sea, los que ganaron dinero, que evidentemente lo hay porque de algún lado salió esa plata que no creyeron en el gobierno, no creyeron en su política económica, no reinvirtieron, no generaron empleo y lo que hicieron fue poner la plata en los bancos, la mitad, 2.800 más o menos millones de dólares en los bancos nacionales y 2.800 en los bancos extranjeros. Dice AEBU que el 70% de esos depósitos son del 3% de los clientes, o sea que no somos nosotros, ¿no? No somos nosotros los que pusimos eso, ese 3% de clientes, empresas, la creen de la creen, empresas y personas, más ya oro, le dice el presidente. Bien. Ahora, ya sobre la LUC quisiera hablar de dos cosas, inclusión financiera y regla fiscal. Voy a empezar por esta, ya que como empecé por el trípode, me parece que la regla fiscal encaja. Una regla fiscal es una norma que dice que tiene que gastar de esta manera. ¿Tiene que existir una regla fiscal o no tiene que existir? El Frente cree que sí tiene que existir y de hecho en el 2008 puso una regla fiscal que es el tope de deuda. Porque como nos pasa a todos nosotros en nuestros hogares, si gastamos más de lo que nos ingresa, ¿qué hacemos? Vamos a un banco, bueno, no sé si es un banco, vamos a un lugar y pedimos prestado. Pedimos ese préstamo, el banco analizará nuestras capacidades y nos dirá, sí, está bien, usted esta cuota la puede pagar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Frente? Fijar un tope de deuda. El país no se puede endeudar más de X. Si llega a ese X, ya no puede seguir gastando. Y funcionó, durante 15 años funcionó. Hubo déficit fiscal, es obvio, porque teníamos necesidades de gasto, pero no hubo colapso, no hubo desbarranque. De hecho, la deuda del gobierno respecto al producto, que es lo que también ustedes en sus casas hacen, yo me puedo endeudar por 100 o por 1000 en función de mis ingresos. No es lo mismo endeudarse por 100 para mí que para ella, depende cuánto ganemos. Bueno, la deuda en relación al ingreso del país bajó de 105% cuando asumimos a 60%. O sea, hicimos todo esto generando una deuda sostenible. Pero a ellos no le alcanzó con eso. Poner una regla fiscal que limita, le pone un máximo al gasto público y le pone un máximo al déficit fiscal. Y eso hace que, hizo, porque ellos la aprobaron en julio cuando se aprobó la LUC y inmediatamente la aplicaron para el presupuesto del mismo año 2020,
¿no? Ya para el mismo. Y eso hizo que el gasto público en Uruguay en el año de la pandemia aumentara 0,7 si quieren ser exactos, ¿no? Piensen que en el caso de un hogar serían de 50.000 pesos, hubiera aumentado 3.500 pesos, no menos, 0,7, 350 pesos. 350 pesos. Eso es lo que aumentó o sea, aumentó 0, vamos a ponerlo así, aumentó 0 en el año de pandemia. Y eso fue ¿por qué? Porque ellos fijaron ese máximo de gasto en la regla fiscal, ¿no? Incluso gastaron menos que lo que dice la regla fiscal. ¿Se acuerdan que, ustedes quizás lo hayan sentido, la ministra de Economía dijo que estaban orgullosos de haber sobrecumplido la meta fiscal? O sea que fueron más realistas que el rey. Bien, entonces la regla fiscal es eso, es un límite al gasto público. Ahora uno podría decir, bueno, está bien, como hubo mucho despilfarro, está bien ponerle un límite al gasto público. Ahora, ¿qué bajó? Ya lo dije, así que no lo repito. Bajó la ANEP, la UDELAR, ACE, el INAU, el INISA, la inversión pública. Todo eso es lo que bajó. ¿Se acuerdan que ellos habían dicho en la campaña electoral que iban a bajar 900 millones de dólares sin tocar salarios y sin tocar gasto social? Bueno, bajaron 309, bajando gasto social y bajando salarios. Pero es obvio, cualquiera de nosotros que esté en el Estado sabe que, como dijo a veces la ministra, bajar el catering de una fiesta de un ministerio no mueve la aguja, y bajar los autos, vender autos del Estado no mueve la aguja. Lo que mueve la aguja es el gasto social y los salarios. ¿Y saben por qué mueve la aguja? Porque nosotros, del 100% del gasto público que aumentó en los 15 años, del aumento, no del gasto, del aumento, 80% fue gasto social. O sea, nosotros sabíamos que sin bajar el gasto social no era posible y ahora quedó demostrado. Eso respecto a la regla fiscal. O sea, innecesaria, fuera de realidad, porque en este momento el Estado debería estar presente y no ausente, innecesaria, fuera de realidad y además con un resultado claro. Restringió el gasto público social en Uruguay. Después está el tema de la inclusión financiera. Bueno, el capítulo se llama La libertad financiera, ¿no? Hay varios argumentos en esto. Primero, ¿qué es lo que hace? Vamos a recordar, ¿no? Brevemente, en un minuto, ¿qué es lo que hace la LUC? Hay dos escenarios distintos acá, el de los salarios y el del resto del resto de los movimientos económicos. Respecto a los salarios, lo que hace es eliminar la obligatoriedad del pago del salario por medios electrónicos. Un dato para empezar. Hablando de los asalariados, que son los que están involucrados en la informalidad en asalariados entre el 15 y el 20, o sea, en los 5 años, bajó de 14 a 10%. O sea que efectivamente tuvo efecto. ¿Qué es lo que dice la norma? Ahora, de común acuerdo, el empleador y el trabajador van a acordar si eligen pagar por medios electrónicos o si eligen pagar en efectivo. Bueno, acá hay un problema conceptual, ¿no? O sea, es difícil pensar que sea una relación de igualdad, porque además es al inicio de la relación laboral. Cuando alguien va y es incorporado a una empresa. Hoy se incorporaba y tenía el derecho a pagar, a cobrar su salario por mes. Bueno, parece claro que la mayor parte de los que no tengan otras, porque hay quienes van a tener capacidad para mantener el pago por medios electrónicos. Esto no va a pasar ni en la construcción, ni en la salud privada, ni en las fábricas de bebida. O sea, donde hay sindicatos que tienen niveles de negociación colectiva relativamente importantes, van a intentar mantener si consideran un logro, lo van a dar. Esto va a pasar en el pequeño comercio, en la pequeña empresa, en el trabajo rural, en el trabajo doméstico. En eso va a pasar, donde probablemente eso se... ¿Y qué va a pasar? Bueno, no sabemos qué va a pasar, pero hay que
pero hay que adelantarle en el debate que es posible que aumente la evasión, la evasión de aportes a la seguridad social. Los que tenemos más años y trabajábamos antes del 2005, sabemos que era muy común decir, bueno, yo te pago la mitad, te voy a pagar 30.000 pesos, te pago 15.000 pesos en planilla, 15.000 por afuera, pero vos te vas a beneficiar porque de esos 15.000 por afuera te vas a quedar con el Montepío, digamos. Pero cuando venía el salario vacacional o el aguinaldo, la gente se daba cuenta que cobraba menos, porque lo que estaba, lo legal y lo que estaba en planilla. Y claramente esa es una posibilidad que vuelva a pasar. Creo que uno no puede decir que va a pasar, pero claramente que vuelve a pasar es posible. Un argumento que se ha usado mucho y que el senador Domenech, que lo habrán escuchado alguna vez, lo usa mucho en el Senado, es que este fue un negocio para los bancos. Y Mario Vergara le contesta con mucha precisión y le dice, mira, hay un solo dato que es relevante. Hoy hay 2 millones de tarjetas de débito bancarias, que ya las había, capaz que había un poco menos, y 1 millón de tarjetas de débito de instituciones no bancarias. Ellos fueron los grandes. O sea, la democratización del acceso a la cuenta fue el gran logro de esto. Los bancos no querían en el arranque esto. O sea, no es que esto fue un negocio para los bancos. De hecho, como digo, dice Mario, se opusieron en la primera etapa. O sea, esto fue un negocio, fue una buena alternativa para muchas instituciones. Algunas son parte de los bancos, ¿no? Eso es obvio, pero no todas. Y respecto a la otra parte, que es la del pago en efectivo, vale recordar que la propuesta original era sin límite, ¿no? O sea, la LUC 1, vamos a decir, la que en febrero, fines de enero, principios de febrero, el gobierno puso a disposición del debate, era que se podía pagar en efectivo todas las transacciones sin límite. Fueron los mismos catedráticos de áreas, digamos, de lavado de activos, de derecho y demás, todos, incluso Leonardo Costa, que fue prosecretario de la presidencia del gobierno de Valle, que le alertaron que eso era un enorme riesgo de lavado de activos y evasión. Y ahí surgió el límite de los 100.000, ¿no? Hoy es 5.000 o menos, surgió el límite. Igual es riesgoso, porque hay que tener $100.000 en efectivo para pagar, ¿no? No es una tarea sencilla, ¿no? O sea, no es que yo voy al banco, saco $100.000 y los pago, porque si los saqué del banco, el negocio, ¿no? Y si los tengo que tener guardados en el colchón, por decir en terminología de los más viejos. Y no, seguramente muchos de nosotros no tenemos eso, ¿no? O sea, eso es un negocio para un conjunto de personas que tiene esa acumulación, que ahora no puede hacerlo sin tope, pero lo puede hacer por sí mismo. Y si bien es verdad, y hay que decirlo, que la definición de país desconfiable de la Unión Europea no es por esto, es por lo otro que se hizo el año pasado. ¿Se acuerdan que se extendieron las vacaciones fiscales de los que tenían dinero en Uruguay? Y eso fue lo que observó, ¿no? La Unión Europea. Parece claro que una medida de esta naturaleza abona negativamente sobre esa desconfianza. Eso es negativo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Dependerá de cómo lo vean, ¿no? Y cuántos hechos de verdad sucedan en la que haya sospecha de lavado de activos y de evasión. Pero que abona ese terreno, no hay duda, ¿no? No hay duda, porque si se puede pagar en efectivo hasta $100.000, estamos hablando de tierra, estamos hablando de bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la libertad financiera, o desinclusión también llamada, es claro que es una medida negativa para la formalización del trabajo y para los trabajadores, genera riesgos de evasión fiscal, de lavado de activos, y pone al país nuevamente en una situación de estado mínimo respecto al control del funcionamiento económico, digamos, ¿no? Que es un poco la lógica de toda la LUC, es la lógica de estado mínimo, ¿no? La lógica de que el Estado tiene que actuar lo menos posible. Y entonces, para culminar esta
esta presentación económica, y hablando de Estado mínimo me quiero referir a colonización, que si bien es una parte del capítulo Empresas Públicas, que decía que Gerardo seguramente sobre ANCAP lo iba a tratar más, me gustaría hacerlo, porque me parece que es el mejor ejemplo, si bien seguramente no es un tema metropolitano ni montevideano, pero todos tenemos vínculo con personas que les interesa este tema, y yo creo que es el mejor ejemplo, es un buen ejemplo de cómo se vincula la LUC y el presupuesto. Tengo decenas de ejemplos de esto, pero me parece que este es un buen ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la LUC de colonización? Tiene dos artículos, el 357, que desafilia, ¿no? Saca de colonización las tierras que venían del viejo banco hipotecario y les habilita a que los colonos que están allí la vendan en el mercado privado, desafecta, ya la palabra, se vendan, lo cual eso, bueno, genera una caída del nivel de tierras y su incorporación al mercado. Pero tiene el 358 que dice que a partir de esta LUC no es obligatorio vivir en el predio ni explotar directamente. Eso va en contra de colonización, porque colonización es para vivir en el predio, ¿no? Para vivir en el predio, para producir, pero alguien puede decir, bueno, no es tan grave lo de colonización con estos dos artículos. Bien, vayamos al presupuesto. ¿Qué hicieron en el presupuesto con colonización? Ustedes saben que cuando el Frente asumió, consideró muy importante el Instituto Nacional de Colonización que Valle lo había quebrado, ¿no? Había liquidado. Y entonces hizo dos impuestos nuevos cuyo destino es el Instituto de Colonización. Uno sobre la enajenación de inmuebles rurales y otro no me acuerdo. Los dos operaron y en el último quinquenio, en el segundo gobierno de Tabaré, dieron más o menos 30 millones de dólares por año, ¿no? Ellos en el presupuesto quinquenal topearon uno de los impuestos. Dijeron, se mantienen estos dos impuestos, pero uno de los dos no puede dar más de tanto. Y eso significaba que en el 20 tuvieron 15 millones de dólares. O sea, la mitad del presupuesto para compra de tierra, estamos hablando. ¿Y qué hicieron ahora? Le sacaron los impuestos, se los dieron al Ministerio de Vivienda, pero le dijeron, pero le vamos a dar lo mismo que tenían en el 20, ¿no? No los 30, los 15. O sea, el concepto de le damos lo mismo que tenían es relativo porque es referido a un año, ¿no? Pero bueno. ¿Pero qué hicieron? Pusieron un artículo que dice, colonización no tendrá más estos impuestos, ¿no? Y recibirá por rentas generales un monto de hasta 15 millones de dólares. Si vos ponés el hasta, parecería ser que es porque la probabilidad de que no le des 15 existe, porque si no, no lo pondría, ¿no? Otra vez, no sabemos si no le van a dar los 15, capaz que los dan, lo sabremos el 31 de diciembre del otro año. ¿Pero para qué lo pusieron? Para tener una herramienta para no darlo. Entonces yo digo, colonización desvirtúan su funcionamiento, pero además le reducen a la mitad el presupuesto, inmediatamente esa mitad se la limita. Entonces en realidad hay una política en contra del Instituto Nacional de Colonización, que no es solo, la LUC, digamos, ¿no? Y me parece que en empresas públicas, seguramente, repito, Gerardo lo va a tratar, pero pasa con mucho. Cuando uno dice, bueno, la portabilidad numérica. La portabilidad numérica es un hecho innecesario y que seguramente le va a hacer perder clientela a Antel. Ahora, si a eso le sumamos que Antel que se están arrendando las redes de Antel a precios más bajos del costo, si además le agregamos que se está limitando algunas de las funciones de Antel, si además le agregamos, bueno, entonces el problema no es la portabilidad numérica, el problema es en general una política de inserción de lo privado en un mercado de un bien público. Ese me parece que es el punto central, porque no es que van a privatizar Antel, no lo podrían hacer, entre otras cosas, porque ya esto está laudado. Pero privatizar no es solo vender activos, privatizar también es incluir la lógica privada en el funcionamiento de un bien público, ¿no? Y eso es básicamente lo de colonización, es lo de Antel. Seguramente ustedes tendrán, sé que el comité
Julio Espósito tuvo una charla con Martiniz ayer donde planteó este tema de la privatización de la mercantilización o privatización de la educación, así que no me voy a meter después que habló alguien de su jerarquía, digamos, ¿no? Así que pero bueno, esto era un poco el contexto económico, punto 1, la regla fiscal y su resultado, limitar el gasto público. O sea, cuando nos preguntan, ¿qué cosas ya tuvieron efecto en la LUC? ¿No? Que es una pregunta tradicional que hacen en particular el presidente de la República, pero varios. Bueno, acá ya tuvo efecto. Ya la regla fiscal limitó el gasto, hizo bajar el gasto en salud, en educación, en vivienda, el del INAU, la inversión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo de la libertad financiera, que básicamente es una medida para dar mayor poder de negociación y menor capacidad a los trabajadores y eventualmente, como dije hoy, con un enorme riesgo de evasión e informalidad en las relaciones laborales y en las transacciones financieras, con toda la repercusión que eso tiene en la imagen del país, digamos, que es fundamental para otras cosas que no vienen. Así que bueno, ese es un poco mi resumen económico de la LUC, ¿no? Me parecía que la primera parte era importante porque es eso, ¿no? Es mirar la integralidad, mirar la globalidad y no mirar solo la ley, ¿no? Y yo creo que efectivamente vamos a discutir la ley de urgente consideración en un contexto económico favorable para nosotros y desfavorable para ellos. Por lo tanto, deberíamos tratar de lograr que se hiciera ese nexo, ¿no? Entre que la LUC son 135 artículos, pero no son solo 135 artículos, son parte de una integralidad, LUC, presupuesto, política salarial, que viene por todo, ¿no? Viene por todo, porque si un día conversamos sobre el tema del Estado, ustedes van a ver que esto de ir desarmando el Estado no es solo la LUC, no es solo el presupuesto, es desde las pequeñas cosas, y termino poniendo un solo ejemplo. Nosotros nos costó mucho construir en el sistema de salud, lo que más nos costó en el sistema de salud es construir los servicios de salud sexual y reproductiva, porque no fueron fáciles, porque tuvimos la objeción de conciencia, porque tuvimos el veto, bueno, les voy a contar a ustedes toda la historia, y lo logramos. En 2011 logramos que los servicios los están desarmando absolutamente, presupuestalmente, no les ponen médicos, los trasladan a los médicos o a los enfermeros de esos lugares a otros lugares, están desarmando eso. Y tengo miles de ejemplos que podemos ver sobre esto. Están desarmando el Estado. Y la LUC es eso, es desarmar un Estado que construimos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha convicción y con mucha plata, ¿no? Para discutir esto del famoso despilfarro, digamos, con mucha plata que decidimos. Uruguay gastaba 23% de su Producto Bruto Interno cuando asumimos, terminamos en 30%, con un producto 80% más grande, así que piensen que 7 puntos más de un producto casi el doble, es una millonada. Y ellos están desarmando eso, y nuestra lucha contra la LUC, por las firmas, por la anulación de la LUC, es la lucha contra ese modelo de Estado mínimo y de destrucción del aparato productivo, del aparato distributivo, ¿ah? Y del nivel de vida de la gente. Así que eso era lo que tenía para contarles, que me parece que podía ser útil como conversamos con un compañero al principio. Nosotros tenemos que calentar la campaña, calentar en buen sentido, no calentándonos a nosotros mismos primero, ¿no? O sea, nutriéndonos a nosotros de argumentos y ganándonos las ganas, ¿no? de esta militancia. Solo así y así vamos a lograr los 500.000 votos, que no son pavadas, que no faltan, y tenemos unos cuantos meses por delante. Gracias, compañero. Bueno, le agradecemos a Daniel sobre todo el tiempo que se extendió, estaba apurado, tiene otro compromiso y se quedó un ratito más igual. Ya tenemos presente a Gabriela Duré de Sutel, que no sé si anda por acá a la vuelta, que se arrime, que ya, como dijo Daniel, vamos calentando, vamos picándola de a poquito, y ya cuando se arrime ya les dejo en la palabra de ella. Bienvenida, Gabriela.
Bien, Claudia, pero bueno. No pasa nada, con permiso. Es lo de menos. Bueno, muchas gracias compañeros por la invitación. Bueno, yo pertenezco a SUTEL, el Sindicato Único de Telecomunicaciones, que bueno, pertenezco también bueno, obviamente al ejecutivo del sindicato, que bueno, en este último tiempo hemos colaborado, y como decía Daniel, en forma muy certera. Hay una cuestión que efectivamente, que no solamente la LUC, sino que es efectivamente la coalición de gobierno, que tiene que ver con esta cuestión, que no es nueva, lamentablemente para nosotros, para el pueblo uruguayo, lo que tiene que ver la reducción del Estado. Y cuando decimos la reducción del Estado no estamos hablando solamente de una cuestión presupuestal, sino que estamos hablando fundamentalmente de la redistribución de esos ingresos que genera a través del Estado, que implica después servicios que nosotros como ciudadanos consumimos absolutamente todos los días, ¿no? Porque en realidad el Estado es el policía, es la maestra en la escuela, el Estado es la policlínica en la esquina del barrio, es la infraestructura, es la plaza pública. Eso es el Estado, no es una cuestión, digamos, abstracta, sino que en realidad está todos los días a nuestro alrededor. Y es la intervención en este caso a través de, bueno, de una cuestión histórica, como tiene que ver las empresas públicas, tanto en el caso de Antel como ANCAP o UTE, el propio Instituto de Colonización, como entes y servicios del Estado, donde en realidad ustedes saben que bueno, la época en la que se crean las empresas públicas, fundamentalmente con un fuerte impulso del vallismo, con un Estado que se definía como un Estado interventor, un Estado redistributivo frente a, bueno, la familia que todavía tenemos hoy en el poder, ¿no? Frente a un fuerte herrerismo, ¿no? Herrerismo del viejo Herrera, de Herrera padre, y ahora la versión de Herrera, la calle Herrera Pou, que efectivamente ahí hay una disputa de lo que decía Daniel, de lo que es el Estado en sí. Las empresas públicas se crearon fundamentalmente con una cuestión de redistribución de los servicios y fundamentalmente con un rol de servicio público. ¿Qué implica esto? Implica fundamentalmente que todas las empresas públicas lo que dedicamos es a llevar servicios esenciales